Tepantlato, en el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales supremos de los estados, Procuraduría General de la República y procuradores de los estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Tepantlato en vivo, una producción de la revista Tepantlato, una revista de difusión de la cultura jurídica y también por parte del Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón ACE, con la participación, de todos los martes de esta mesa coordinada por Palabra de Clio, Asociación Civil de Historiadores Mexicanos. Bien, el día de hoy, nos acompaña, tenemos aquí a la maestra, tenemos invitada a la maestra María Berenice Cisneros Soto, con el tema de humorizar la imagen estética del cura Hidalgo. También en la mesa, nos acompaña Rafael Luna. Buenas noches. Y antes de empezar con la presentación de la maestra, quiero recordarle los teléfonos 55 64 83 73. Bien. La maestra María Berenice Cisneros Soto, ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también tiene la maestría en Historia del Arte por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la maestra ha participado en diversos, como ponente en diversos congresos y coloquios que tienen que ver con el tema de la antropología. También, su línea de investigación va sobre la antropología del humor, y uno de los coloquios en los cuales ella participó, fue el coloquio homenaje a Carlos Monsiváis. Bien, bienvenida, maestra. Gracias, buenas noches. Empezamos. ¿Qué entendemos o qué queremos decir con humorizar la imagen estética del cura Hidalgo? Bien, la palabra, el término de humorizar tiene que ver, por supuesto, con el humor, y tiene que ver en este caso con la idea de ver a Hidalgo desde una mirada que no sea la solemne, sino desde otras perspectivas que tienen que ver o que están más emparentadas con el humor, como puede ser la literatura. Lo que tiene que ver con Hidalgo lo enfoco está basado en la literatura de Jorge Ibargüengoitia, que se ha considerado un escritor humorista, y desde la caricatura, que en esencia es humorística, tiene que ver con los aspectos de la parodia, del chiste y todos estos otros elementos que contiene el humor. Y en cuanto a la imagen estética, me refiero a cómo ha sido construida desde el arte la imagen de Hidalgo, que se emparenta mucho o está muy ligada al discurso de la historia oficial y desde la cultura cívica. Entonces es la idea de que ese Hidalgo que tenemos en mente, del padre de la patria, del que está gritando ¡Viva México!, se vea desde otras perspectivas. Eso es, en síntesis, la idea de humorizar la imagen estética. Es decir, ¿hay que reírse del padre Hidalgo? No. Digo, el humor nos lleva a la risa, ¿no? No siempre. El humor no siempre nos lleva a risa. Ahí es más esta idea como de la cara que aparece en el teatro, que una está riendo mientras la otra llora. Entonces, el humor a veces es amargo, a veces no mueve a risa. No siempre, en cuanto al humor, hay que reírse. Y definitivamente no hay que reírse de Hidalgo, hay que reírse de cómo nos han enseñado a Hidalgo, de la manera en que se ha solemnizado, se ha hecho un discurso grandilocuente,
del anciano venerable. Hay que reírnos de eso, porque eso ha hecho que muchísimos de los rasgos de la personalidad, del pensamiento de Hidalgo, se borren, se vayan esfumando, y ya no conocemos al Hidalgo sacerdote, al Hidalgo que enseñaba cerámica, al Hidalgo que cultivaba gusanos de seda, sino conocemos nada más al Hidalgo que un 16 de septiembre se le ocurrió gritar ¡Viva México! Entonces la idea no es reírse de los héroes, sino del discurso que se ha hecho de los héroes, dejando de lado los aspectos más humanos y convirtiéndolo en lo que se llama, digamos, figuras de bronce. En la estatua que está en el pedestal, a la que hay que alabar, a la que hay que tener respeto. Eso es de lo que sí podemos reírnos, según yo. Y porque además el cura Hidalgo es un personaje bien controvertido, ¿no? Es decir, le gustaba jugar a la baraja y bebía y tenía hijos, ¿no? Sí, Hidalgo realmente es un cura sui generis. No siguió fielmente lo que dictaba la iglesia, lo que fue aprendiendo. Fue muy atrevido en su tiempo, digamos. Tenía una gran influencia también de los jesuitas, lo cual también hacía que chocara con muchos de los fundamentos que ya estaban poniendo el clero en la Nueva España. Leyó a filósofos, leyó a dramaturgos franceses, libros que en ese momento estaban prohibidos. Entonces, si vemos también todos estos aspectos, definitivamente vemos que Hidalgo no era el padrecito muy bien portado y llevando a las ovejas al corral para que no se salgan, sino realmente fue una persona que en su tiempo hizo muchas cosas, no solo lo que tiene que ver con la independencia, sino hizo otros aspectos, otras cuestiones que no estaban bien vistas para los sacerdotes en la época en que vivió Hidalgo. Y sí, también está esta otra parte que a mí en lo personal fue la que en principio me llamó la atención, de imaginarme a ese héroe que estaba en el pedestal, que siempre está con la antorcha, imaginármelo cuando podía actuar en una obra de teatro, imaginármelo bailando, jugando a las cartas. Lucas Alamán es quien dice que llegó a apostar el dinero con el que se iba a doctorar y por eso no se doctoró, aunque también la fuente de Lucas Alamán claro, hay que tomarla con cuidado, pero esa parte de Hidalgo, de ese Hidalgo que no es el que vemos en la escuela, no es el del 16 de septiembre, sino es el Hidalgo del que menos se habla, es el que a mí en principio me llamó la atención, y sobre todo cuando conocí la literatura de Jorge Ibargüengoitia. Fue con Jorge Ibargüengoitia con quien yo descubrí esta otra cara de Miguel Hidalgo, y realmente desde ahí fue para mí un cambio radical de cómo ver a Hidalgo, que inclusive fue o ha sido Hidalgo una imagen que me ha perseguido en la vida. Me desarrollé en la Unidad de Independencia, fui a la escuela primaria Próceres de la Independencia, y en la plaza cívica de la Unidad de Independencia hay una estatua muy grande de Hidalgo que siempre la vi, cada que pasa uno por ahí la ve, y al leer a Ibargüengoitia ya no pude ni he vuelto a poder ver a Hidalgo de la misma manera. ¿Cómo se construye la imagen de Hidalgo como la conocemos hasta ahorita? Pues también este es un tema que no es de fácil entendimiento, porque habría que partir de que en el momento que Hidalgo da el conocido grito, se hace una enorme campaña en su contra. La población estaba muy espantada, no se permitía hablar de Hidalgo, no se permitía hablar de los insurgentes, y mucho menos se permitía hacer dibujos o pinturas de Hidalgo. Entonces la imagen que conocemos de Hidalgo, todas ellas, ninguna es realmente de Hidalgo. No hay un dibujo, no hay una pintura, un grabado, una litografía, una estatua, no hay ninguna de estas manifestaciones artísticas que retraten
al verdadero Hidalgo, no existe. Entonces, desde ahí empieza también a construirse todo un discurso desde el arte, desde la pintura, desde la estatuaria, que va juntándose con lo que al pasar de los años se va pensando del héroe. Entonces, al principio era un antipatriota que se alzó contra el gobierno español. Poco a poco fue adquiriendo más importancia como libertador. Morelos es de los primeros que dicen que hay que conmemorarlo, pero después también viene este debate entre si el que hizo la independencia fue Hidalgo o fue Iturbide, en fin. Entonces todo este discurso, digamos, del aspecto político se va enlazando con el discurso artístico de la imagen, y entonces tenemos diversas construcciones a lo largo del tiempo de la imagen de Hidalgo. No solo es un Hidalgo, son distintos Hidalgos que dependen del momento sociopolítico que se vive en México. Por ejemplo, veía una revista de 1953, en el año que se conoce como el año del padre Hidalgo, que se cumplió, cuando se cumplió el bicentenario de su natalicio, y entonces ahí el discurso era de una enorme grandilocuencia. Ay, el anciano venerable, no hay perfil más perfecto que el de Hidalgo, las sienes plateadas, todo esto. Entonces ahí también se va construyendo un Hidalgo más anciano, más calvo, más aguerrido, y no fue lo mismo cuando poco tiempo después de que lo fusilan. En ese momento era el traidor, y poco a poco se ha ido modificando, y ahora es el Hidalgo del bicentenario, el Hidalgo de este tipo, ¿sí? Entonces es también muy complicado decir, este es Hidalgo. Hay muchos Hidalgos, hay muchas posibilidades de ver a Hidalgo, y en cuanto al arte no hay ninguna imagen que sea absolutamente fidedigna de que Hidalgo fue en vida con esa figura. ¿Cómo era Hidalgo entonces? En cuanto a sus rasgos Sí. fenotípicos, no se conoce. ¿No? ¿De No. plano? Sí. Las No. descripciones no La descripción que más... son muy, o como Ajá. nos decían, van variando, ¿no? Esas descripciones Sí. van variando de acuerdo con el discurso, ¿no? La elocuencia, ¿no? Que se hace del personaje. Pero sí alcanza a describir Hay dos, digamos, una descripción que es la más, con la que se ha ido más la idea de cómo pudo haber sido, que es la que hace precisamente Lucas Alemán en su libro, quien lo conoció, pero como lo conoció en persona, ¿no? Pero como lo comentábamos hace un momento, Lucas Alemán era adversario de Hidalgo, entonces tampoco se puede partir de que todo lo que decía Lucas Alemán era absolutamente cierto. Entonces, en cuanto a descripción, pero es a la que más se recurre. Y en cuanto a la pintura, por ejemplo, fue un óleo que hizo Joaquín Ramírez, que no conoció a Hidalgo, pero que conoció a un hermano de Hidalgo, fue directamente a Guanajuato a buscar al hermano de Hidalgo, del cual decían que era el más parecido a Miguel Hidalgo. Entonces, la imagen esta y la pintura que hizo Joaquín Ramírez también es de las que se consideran más cercanas a cómo pudo haber sido Hidalgo fenotípicamente en vida. Incluso ahora, con todo este asunto del bicentenario, una empresa de robótica está planeando hacer un robot de Hidalgo, un animatronic, así se llama la empresa, animatronic, y parten de que va a ser la imagen más fidedigna, porque están haciendo incluso estudios de estos, no recuerdo cómo se llaman, pero de los que hacen como una reconstrucción por medio del cráneo y estos aspectos como de antropología forense. Entonces parten de que va a ser la imagen más fidedigna, entonces quizá ahora en el bicentenario podamos conocer cómo fue Hidalgo en vida. Si quieres podemos pasar la pintura. Claro. Bueno, si te parece, Perfecto. regresando Sí, de la sí. pausa, lo vemos. Muy bien.
especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73 y 55 64 86 61 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, ya estamos aquí de regreso con la maestra María Berenice Cisneros Soto con un tema muy interesante que es humorizar la imagen estética del cura Hidalgo. Bueno, les recuerdo que estamos en vivo y los teléfonos son los 55 64 83 73. Bien, parece que seguimos con unas imágenes precisamente para ver al cura Hidalgo. Bien, bueno, las imágenes que traje tienen que ver también con lo que fue mi recorrido por Hidalgo en la investigación en la maestría. Nada más que eso ya es Magu, si podemos regresarlo a la primera. La investigación de la maestría que hice para la maestría se basó en la literatura de Jorge Ibargüengoitia y en las caricaturas de Magu, por eso está ahí Magu. Esa es la primera estatua que se conoció públicamente de Hidalgo. Es de 1871, si no recuerdo mal. Entonces, ver esa imagen nos da cuenta de cómo el Hidalgo que tenemos normalmente en la mente es muy distinto. O sea, es un Hidalgo más bien chaparrito, sin melena volando, muy españolizado en su vestimenta, en fin. ¿Dónde está eso? Eso está a un costado de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. ¿Podemos cambiarlo? Esta está en la plaza central de la ciudad de Dolores Hidalgo. Y ya ahí notamos una diferencia casi abismal entre una imagen y otra. Es un Hidalgo más cercano a la imagen como de príncipe o algo semejante. Ahí trae el estandarte guadalupano, ya le empieza a volar la melena, ya tiene una expresión distinta. Entonces, este recorrido también en imágenes me parece que muestra mucho de cómo no conocemos, bueno, no, sino a muchos Hidalgos, sino a un solo Hidalgo. La siguiente, por favor. Esa es la que conocemos por lo menos la mayoría de los capitalinos, es la del Monumento a la Independencia, en donde está mucho más semejante a la anterior. Ninguna se parece a la primera. La siguiente. Esta es la que yo vi durante toda mi infancia y adolescencia, que está en la Plaza Cívica de la Unidad de Independencia. Aquí ya le vuela más la melena, en fin, se ve un poco oscura, pero es esta idea también de lo grandioso que se volvió. La siguiente. Y esto ya está más cercano al arte más contemporáneo, más moderno, muy parecido también al asunto del muralismo, con rasgos muy geométricos. Y esa también está en Dolores Hidalgo. También es bella. Este es una litografía de Linati, que apareció en un calendario de Lizardi. Ya. Entonces, este es también de las primeras imágenes que hubo de Hidalgo, su litografía de Linati, en la que otra vez vemos a un Hidalgo que no se parece al de las estampitas, es muy distinto.
Y de hecho sí justifican que Hidalgo vestía como muy extrovertidamente a pesar de su estatus de cura. Esta es la de Joaquín Ramírez, esta es la que seguramente muchos recordamos de la primaria. Y se supone que esta es la que, como les comentaba, puede ser más cercana a cómo fue Hidalgo, porque se basó en un hermano de Miguel, Gregorio. Sí, que nada tiene que ver con la primera o con Ninguno. Esta también es de Ramírez. Y aquí la cuestión entre ambas es que en la primera vemos como a un Hidalgo más intelectual, como claro, rodeado de libros, mostrando esta parte más de pensamiento. Y aquí ya empezamos a ver al Hidalgo que se va a levantar, al que va a tomar las armas y que después va a venir ya en pintura más reciente. Ya la podemos ver como esta. Este es un mural que está en la cárcel museo de la ciudad de Dolores Hidalgo. No recuerdo quién es el autor que aparece ahí. Desde aquí ya vemos al Hidalgo que está frente a la tropa, el que acaba de dar el grito, el que ya está en batalla, ¿no? Va la figura de la cárcel, ¿no? Porque lo que hace Hidalgo esa madrugada del 16 de septiembre es liberar a los presos de la cárcel y meter a los españoles que había en Dolores. Y con ello arma su primer ejército, ¿no? Exactamente. Esta es de O'Gorman, en donde hay es un detalle del mural. Y es la síntesis, el mural se llama Los dos Hidalgos. Entonces, un Hidalgo es el que tiene que ver con los libros, con la actividad más reflexiva, más intelectual, y el otro es el Hidalgo en campaña, claramente. El Hidalgo el que agarra la antorcha, el que grita, etcétera. No, porque además era maestro de latín, fue rector del colegio de San Nicolás. De Hidalgo, hablaba otomí, francés, náhuatl. Era un hombre muy, muy culto para esa época también. Esta es la de Orozco. Entonces ya, por ejemplo, nuestros muralistas realmente nos pintaron a un Hidalgo muy revolucionario, muy ya aguerrido, que no es lo del mismo que nos pintó Ramírez. Claro. Entonces es también este asunto de cómo depende de las circunstancias sociopolíticas del país se ha ido construyendo la imagen de Hidalgo y ha sido cambiante. No es lo mismo como lo pintan Lucas Alamán a como lo pinta Riva Palacio en su México a través de los siglos. Exactamente. Para mí la biografía más interesante y más contundente que hay de Hidalgo es la que escribió José María de la Fuente para el centenario. Incluso refuta en varias partes a Lucas Alamán. Es de los textos que más me ayudaron para conocer a Hidalgo. Ese es de O'Gorman, también es un detalle. Ese también está en la Unidad de Independencia. Y bueno, si quieren dejamos aquí hasta que entremos a las caricaturas, que aquí ya viene la parte divertida. Entonces bueno, me parece que este brevísimo recorrido en imágenes nos da muestra de que hemos conocido a muchos hidalgos en estos 200 años. Claro. Entonces, y bueno, para mí estos elementos del arte fueron fundamentales para ver a Hidalgo en sus transformaciones, pero definitivamente yo me quedo con el cura Periñón, que es el que aparece, el protagonista de Los Pasos de López, claro, escrito por Jorge Ibargüengoitia, guanajuatense igual que Hidalgo, que es un cura mucho más semejante a este cura sin tapujos, a este cura que bailaba, que jugaba cartas, que hacía obras de teatro, que participaba en tertulias. Y así fue como yo descubrí que Hidalgo no era el único, no había solo uno y no era el que, a mí me gustaba más el de Ibargüengoitia que el que me enseñaban en la escuela. Realmente Ibargüengoitia es de los poquísimos escritores humorísticos que ha habido en México, y tiene un humor que muchas veces ha sido o no interpretado de la mejor manera o rechazado incluso como literatura fácil. Sin embargo, tiene una riqueza y una enorme capacidad para mostrarnos otras realidades que
Ibargüengoitia muere en el 83. Entonces todo lo que escribió, lo escribió antes del 83, en los 60, en los 70. Sin embargo, su literatura, no solo sobre Hidalgo, sino sobre muchos otros temas. Está Álvaro Obregón en Matenaleo, ¿no? Por ejemplo, León, ¿no? También Los Relámpagos de Agosto, tiene que ver con la revolución. Y no solo trató a los héroes, Claro. pero realmente tiene una vigencia impresionante de cómo caracteriza a los mexicanos, bueno, hizo artículos realmente de muchísimos temas en distintas partes del mundo, lo mismo Francia que Egipto y otras partes, ¿no? Y en lo que hace a los héroes sí fue primero en la dramaturgia, con el atentado, que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Sí, con lo de León Toral, ¿no? Con lo de León Toral, sí, el asesinato de Obregón. De Obregón, sí. Y también en teatro hizo La Conspiración Vendida, que es la que tiene que ver con Hidalgo, aunque Hidalgo no es el personaje central. Ibargüengoitia mismo dice que Hidalgo no es el personaje central, pero sí es el personaje que tiene la frase de telón. Viva México, se oye una gritería, se cierra el telón. Es más o menos lo que Ibargüengoitia dice. Después, en algunos artículos que publicó en Excelsior, y que años después se recopilaron en Instrucciones para Vivir en México, también hay bastante información sobre cómo Ibargüengoitia va construyendo los héroes. Habla, por ejemplo, de que demasiados rasgos provocarían confusión. Entonces, para tener a un héroe basta con una calva, con unos anteojitos, ya está el héroe listo y ya lo suben al pedestal y ya, suficiente. Y sería después, a finales de los años 70, que publica Los Pasos de López. Ahí sí tiene mucho que ver con la parte previa a la independencia y hasta el momento en que matan al cura Periñón, lo fusilan igual que a Hidalgo, y es tan cercano y semejante a la fuente histórica que en uno de sus capítulos dice: el siguiente acontecimiento solo lo menciono para no cortar el hilo de la historia, pero ya es conocido por todos, y es justamente el episodio del grito, en el que Periñón sale al atrio de la iglesia y grita: vamos a matar gachupines, viva la Virgen Prieta, viva México, y le contestan: viva el señor cura Periñón. Era de Fernando VII todavía. Todavía no. Entonces es muy interesante la construcción o reconstrucción literaria e histórica que hace Jorge Ibargüengoitia en Los Pasos de López. Bueno, ¿te parece? Hacemos una pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso con la maestra María Berenice Cisneros Soto con el tema humorizar la imagen estética del cura Hidalgo. Bien, les recuerdo que estamos en vivo, les recuerdo que los teléfonos 55 64 83 73 y bueno, antes de continuar, quiero leer aquí una llamada para la maestra que bueno, es una felicitación de parte de la familia Vega Márquez. Muy bien. Y bueno, entonces continuamos con Pasamos con la caricatura. Con las imágenes de la siguientes imágenes. Hidalgo, por supuesto, no ha sido muy caricaturizado. Han sido muy pocos los caricaturistas que lo han hecho un personaje en sus cartones. El más recurrente, bueno, el que ha recurrido más a su imagen es Magú, Gulmaro Castellanos, que lo hizo desde el 85, él no ha dejado de hacerlo año tras año puntualmente, hasta ahora, incluso ahora hizo una breve serie sobre pláticas bicentenarias, se llama, las publicaciones de ahora. Y entonces primero les muestro aquí unas caricaturas que no son de Magú, esta es del Fisgón. Este es del Fisgón y criticando, bueno, poniendo la situación desde la caricatura en perspectiva de 1810 y 2000, cuando sube Vicente Fox a la presidencia, también bastante guadalupano el expresidente Fox, y es lo que muestra ahí el contraste, el Fisgón. Podemos pasar a la siguiente. De hecho, la anterior es una caricatura que también está haciendo referencia a la caricatura del 19, que tiene que ver con la prensa liberal, sobre la que ha estudiado mucho Rafael Barajas, el Fisgón. Este también es del Fisgón. Aquí más bien la referencia a Edvard Munch, ¿no? Al grito, le ¿no? ofrece disculpas la caricatura a Munch. Y bueno, obviamente la caricatura, en el caso de México por lo menos, siempre ha estado relacionada, o casi siempre ha estado relacionada con los aspectos políticos del país. Una enorme crítica hacia la política ha venido desde la caricatura, y en esta imagen, en esta caricatura, sale publicada cuando estaba todo el debate respecto al petróleo. Entonces es la pintura del grito de Edvard Munch, que dice socorro, nos quitan el petróleo, y la imagen de quien está gritando es Hidalgo, en donde tuvo que cambiar no solo de aspecto sino también el grito. Podemos pasar a la siguiente. Estas dos son de Rocha. Todas estas aparecieron publicadas en La Jornada, por cierto. Y pues aquí también vemos cómo los acontecimientos del presente son los que los caricaturistas van a mostrarnos de una manera muy crítica y recurriendo también a los héroes. Una de las caricaturas de aquí es bastante fuerte en el sentido de que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y las cabezas que aparecen por doquier, y entonces ahí muestra la cabeza de Hidalgo y la cabeza de Morelos. Este es el ejemplo de Rocha. Y ya entramos a Magú. Ese es el Hidalgo de Magú. Es un Hidalgo muy parecido al Hidalgo de Ramírez. Tiene su melena, su calva, un banderito en México, narizota. No, y allá atrás la imagen de los libros de texto gratuitos. De la patria. Ajá. Sí, justamente es la patria, ¿no? Entonces vemos al Hidalgo de frente, al Hidalgo detrás, en el palacio, por supuesto preparándose para el grito, que es la época en que Magú publica sus series. Siempre tienen que ver, siempre hacen alusión al asunto del grito, que es un tema también interesantísimo e importantísimo. Esa es la primera caricatura que Magú publica en 1985 sobre Hidalgo. Ahí aparece Hidalgo y Allende, aparecen
preparándose para el grito, aunque con el asunto de que Hidalgo ya fue avisado de que ahora solo tiene que gritar viva la selección de fútbol y los héroes que nos dieron goles, dice Magu. Bueno, Hidalgo. Esta es la primera caricatura que se publica en septiembre de 2008, de su serie del 2008, cuando en el país estábamos viendo, bueno, veníamos arrastrando desde el 2006 todo este asunto de quién iba a dar el grito, si lo iba a dar Encinas en ese momento, en el 2006, si Fox iba a tener que ir a Dolores Hidalgo o qué iba a pasar, y es un asunto político que se sigue arrastrando hasta el 2010. Entonces Hidalgo tiene que regresar del más allá a defender su grito, y va dando las razones por las cuales habrá que defender, y ahí se tiene que defender entre Calderón y López Obrador, ¿no? Que son los personajes que van a aparecer. En esa serie también Magu dedica sus caricaturas a Jorge Ibargüengoitia, quien de no haber muerto hubiera cumplido 80 años en el 2008. La siguiente ya es la última, pero es la primera en la que aparece. Ahí sí vemos ya a los dos guanajuatenses reencontrándose, Jorge Ibargüengoitia y Miguel Hidalgo. En ese momento Hidalgo se convierte en Periñón y pues tienen un diálogo interesante donde hace alusión a lo que dijo el entonces presidente del PAN, el presidente del PAN, Germán Martínez, quien dijo que había que guanajuatizar México. Entonces Ibargüengoitia preocupadísimo dice, ¿cómo es que quieren cuevanizar México? Cuevano va a ser Guanajuato, la sí. ciudad, el Guanajuato de Ibargüengoitia. Entonces esas son todas las imágenes que por el momento les muestro, que tienen que ver con, primero, como lo habíamos comentado, con este Hidalgo del cual no conocemos su verdadero rostro, pero que se fue construyendo desde la estatuaria, desde la pintura, muy ligada al discurso oficial, a la cultura cívica, a las conmemoraciones del grito de cada año, por supuesto cuando fue el centenario, que es cuando se construyó el Monumento a la Independencia, en fin. Y después viene esta parte que tiene que ver ya no con la historia oficial ni con la cultura cívica, sino con la gran tradición caricaturesca que ha habido en este país desde, por lo menos desde el siglo XVIII, si no es que antes, empezando con las litografías, una gran influencia de España, de Francia, llega a México, pero en México se empieza a gestar una caricatura muy propia de México. Ha habido quienes dicen que no hay archivos más grandes ni más interesantes de caricatura que el que existe en México. Hemos tenido a grandísimos caricaturistas, Ríos, Abel Quesada, Naranjo, por supuesto los caricaturistas de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Almaga, Magú. No, y hacia atrás está José Guadalupe Posada. Los del taller de la gráfica popular, por ejemplo. Constantino Escalante, ha habido grandes caricaturistas. En el 19 fue cuando más se desarrolló el arte de la caricatura, precisamente con gente como Posadas, nada más y nada menos. Y aparte de hacer caricatura era mucho más complicado porque era el asunto del grabado, era la litografía, toda la cuestión de las prensas, que ahora ya no hay tanta dificultad como la había en el 19. Entonces es también muy interesante cómo el discurso que arma la caricatura no solo tiene que ver con un aspecto, sino que se empapa de todos los aspectos de la vida social, política, cultural de nuestro país, y que ha habido algunos atrevidos que hacen de Hidalgo un personaje de caricatura. Y si vemos también las caricaturas de Magu, recurriendo todos los años en que se ha dado la tarea de traerlo de nuevo al México de ahora, Magu tampoco se va a reír de Hidalgo.
Magu, con la imagen de Hidalgo, se va a reír de los políticos, de los empresarios, de todos estos actores importantes en la vida pública de nuestro país, pero no se va a reír de Hidalgo. Magu también tiene esta idea de que Hidalgo no es del que hay que reírnos. No podemos tampoco reírnos de el hombre que de la nada, sin pretensiones, salta, da el grito y lo mata. No hay que reírnos de eso, hay que reírnos de lo que se ha hecho con la imagen de nuestro héroe, ¿no? Fin de cuentas. Entonces, ahí yo encontré también un emparentamiento entre la idea de Ibargüengoitia y la idea de Magu. Aparte de que me sirvió mucho que a Magu se le ocurriera hacer toda una serie que relacionara las obras de Ibargüengoitia, no solo los pasos de López, como Maten a León, El Atentado, otras obras. Todos los cartones de esa serie van a tener siempre algún elemento de alguna de las obras de Ibargüengoitia. En toda la serie va a aparecer 2 veces Ibargüengoitia. Aparecen también personajes como el Bester Gordillo, aparece Calderón, aparece López Obrador, aparece Muriño, todavía, aparece también Porfirio Muñoz Ledo y otros políticos. Entonces, a mí me sirvió mucho que Magu recurriera a Ibargüengoitia, porque yo ya venía trabajando Ibargüengoitia desde antes, pensaba trabajar a Magu, pero se unieron los dos temas y pues me sirvió para mostrar este desarrollo también que hace Magu, obviamente tratando de descifrar el estilo Magu, que es muy propio de Magu, es particular de Magu, son estos monos deformes, muy del esperpentismo, crispados, con aspectos muy paródicos, que requieren de un espectador, de un lector, en este caso de La Jornada, que realmente se acostumbre a la vista, a los monos de Magu. Si no estamos acostumbrados a los monos de Magu, difícilmente sabemos de quién está hablando Magu. Y recupera mucho de las obras de Ibargüengoitia, este asunto de Hidalgo mismo, el Hidalgo que viene a ver el México, qué le han hecho al México que le dio libertad. Entonces realmente es el conjugar la visión de Magu, la visión de Ibargüengoitia, y poner también esta idea de cómo se fue construyendo dentro del arte Hidalgo, da pie para, por lo menos para divertirse. Claro. Bueno, hacemos una pausa y regresamos ya con el segmento final. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Ya en la última parte ya de este programa de Tepantlato en vivo con la maestra María Berenice Cisneros Soto, con el tema interesantísimo de humorizar la imagen estética del cura Hidalgo. Y bueno, pues les recuerdo que pues estamos en vivo y pues bueno, los teléfonos son 55 64 83 73. Bien, entonces bueno, yo tengo todavía, quiero insistir sobre eso, la función de la risa. Sí. O sea, a mí me parece que es como importante, ¿no? Desacralizar, ¿no? De manera que
que uno, a lo mejor no nos reímos del cura Hidalgo, nos reímos de la construcción que se hizo, ¿no? Históricamente del cura Hidalgo, ¿no? Pero la risa tiene esa función como importante, ¿no? La risa es algo que, según Rabelais, François Rabelais, nos hace humanos, igual que Aristóteles también lo dijo. Cuando el ser humano ríe a los 40 días de su nacimiento es cuando se convierte en hombre. Entonces, el humor, la risa, es algo que es propio del hombre. Nos hace humanos, solo los humanos reímos, y por tanto tiene funciones importantísimas en nuestro desarrollo como seres humanos. Sí hay una parte que tiene que ver con la catarsis, que es justamente esta en la que hace que todo el asunto de la crisis, todo el asunto del narcotráfico y demás, como que se nos pase más suavecito, que es un poco también, no solo la crítica, sino esta función también la llega a tener la caricatura. Claro, los chistes sobre el temblor, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en la licenciatura fue justamente el tema que trabajé, en la antropología del humor. Ese tema es un tema fascinante, lo mismo desde la psicoanálisis, que es desde la psicología, la antropología, hay muchísimas disciplinas que han tratado el tema, pero de una manera muy, muy breve, o sin darle tanta importancia, como si lo ha hecho la literatura o algunos literatos que se han dedicado a encontrar todo este sentido de la risa. Entonces, aunque está esta parte catártica, no podemos dejar de lado las otras funciones que puede tener la risa, que es también, por ejemplo, develar mucho que se oculta, por ejemplo, en este caso con los héroes. La visión más cercana al humor es la que nos permite ver otra cara de los héroes. También hablar de humor es un tema muy complejo, porque tiene muchas aristas. Y en ese sentido, yo me afilio a lo que dice Ibargüengoitia respecto al humor, que a su vez Ibargüengoitia lo toma de Bernard Shaw. Entonces, lo que va a decir es que hay dos conceptos, lo cómico y lo comédico. Lo cómico es lo que nos hace reír, sin importar más que el provocar la risa. Pero lo comédico es más profundo, en el que no nos reímos fácilmente, sino más bien de una circunstancia humana. Entonces él pone como ejemplo, de lo cómico nos reímos de si le cae un pastelazo a alguien, ¿no? Pero lo comédico, o por ejemplo de un borracho que está borracho y que no puede caminar y tal. Pero en lo comédico nos reímos del mismo borracho, pero no de porque esté borracho y no pueda caminar, sino porque está borracho, no puede caminar, se le cae el sombrero, no puede abrir la puerta porque no le atina la llave. Y de lo que nos reímos es que a pesar de todo eso, el borracho actúa como si estuviera sobrio. Entonces, esas partes del humano, que tiene que ver con cómo nos comportamos, del comportamiento humano, es lo que él va a hablar como comédico. Esta visión yo la veo en toda su obra, o en la mayoría, en gran parte de su obra, y entonces desde ahí es donde también nos damos cuenta no solo de la parte catártica, como ya lo decíamos, sino de todo lo que nos está descubriendo las posibilidades del humor, ya sea la literatura o ya sea la caricatura, en la que nos reímos porque dice que Hidalgo, que ahora hay que gritar viva la selección mexicana y los héroes que nos dieron goles, ¿sabes? Y es muy cómico, definitivamente causa risa, pero dentro de eso hay todo un discurso que si no fuera por la caricatura seguiría velado, seguiría oculto, pero sin duda la risa es algo que hay que tomar en serio. Bien, bueno, ya estamos terminando el programa. No sé si quieres hacernos una última reflexión Bueno, yo creo que me tardaría mucho en seguir hablando del tema, porque es un tema que realmente sin duda, me gusta. Es un tema muy interesante. Yo más bien espero que con esta breve plática los haya convidado a ver otra cara de Hidalgo. Lean a Ibargüengoitia, es muy recomendable. Ibargüengoitia
nos muestra todo este mundo de lo comédico, del México que vivió, pero que se parece al que vivimos nosotros. Conozcan a Hidalgo, también les recomendaría eso. Conozcan a Hidalgo desde esta perspectiva de su vida, de lo que mencionaba, de que fue un gran intelectual en su tiempo, que hablaba varios idiomas, pero también bailaba, también participaba en tertulias, también tenía una gran preocupación por enseñar oficios a sus feligreses. Entonces, pues, más bien por ahí va este asunto, ¿no? Pongámonos como a tono con el bicentenario, pero no desde la cultura oficial, no desde la solemnidad, sino desde estas otras manifestaciones que son mucho más ricas, se gozan más, se disfrutan más, pero también nos dejan mucho más conocimiento. Nos acercan más, ¿no? Nos acercan muchísimo más a los seres, definitivamente. Los vemos de todas formas. Bien, muchas gracias. Bien, quiero recordarles que mañana, bueno, tenemos Tepantlato en vivo desde las 19 horas con cápsulas artísticas, Tepantlato y el arte, y bueno, ya después, más tarde, a las 9 de la noche, bueno, estará el maestro Miguel Sobrino, que es escultor y pintor con la talla en piedra. También les quiero, bueno, recordar que la próxima semana, igual en estos temas históricos, estará con nosotros el licenciado Carlos Francisco Martínez Moreno, que ya estuvo con nosotros la semana pasada, y bueno, va a ser una continuación del tema que ya habíamos estado viendo de la masonería. Bueno, el tema que será para la próxima semana será Historia de la Masonería Mexicana. Y bueno, también queremos presentarles, ya salió el nuevo número de la revista Tepantlato, que tiene en la portada ahora a la doctora Olga Sánchez Cordero, que es ministra, y un par de artículos muy interesantes, de veras. Uno sobre escrito por el Procurador de Justicia del Distrito Federal, el licenciado Miguel Mancera, acerca de la reforma al sistema penal, y otro del licenciado Gino García Miranda sobre el papel de los litigantes en la prevención del delito. Y está pedidos a la página tepantlato.com.mx. Bueno, también, no sé si ya, que también Manuel Tepantlato cumple ya 18 años el próximo mes, entonces bueno, ya tiene mucho tiempo, muchos años, y bueno, sobre todo, y lo más importante es que bueno, se difunde la cultura de manera gratuita, eso es algo muy importante, y bueno, el interés que tiene Tepantlato, bueno, de llegar a todos, a cubrir los espacios que más se pueda. Y bueno, por aquí creo que nos llegó una pregunta. Yo creo que esa se la guardamos es si Hidalgo era masón. Eso yo creo que se lo preguntamos, no sé. Bueno, podemos adelantar algo acerca de que desgraciadamente cuentan los historiadores de la masonería, pues, y estoy hablando de Luis J. Salce y de Martínez Aldúa, que efectivamente Miguel Hidalgo perteneció a esa legendaria logia de arquitectura moral que estaba en la calle de las Ratas, hoy Bolívar, y que fue iniciado junto con Ignacio Allende, pero otros autores, como no encuentran evidencia documental de que Hidalgo haya sido iniciado en la francmasonería, pues no hay manera de demostrarlo, pues, ¿no? Entonces la pregunta pues sigue abierta, ¿sí? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero sí, dado el carácter hermético, secreto, discreto de la masonería, eso nos hace como que el acceso a los archivos o a la documentación que pueda probar que don Miguel Hidalgo fue iniciado en la francmasonería, pues no existe, ¿no? Viene la independencia y entonces pues se queman archivos, desaparecen las logias, los masones se dispersan, y ya va a ser hasta 1820, una cosa así, que viene la reorganización de la masonería ya con Nicolás Bravo, con Vicente Guerrero, con Guadalupe Victoria,
sería lo que podemos comentar, pero pues si queda la pregunta para preguntarla, ahora sí que para preguntarle a nuestro invitado de la próxima semana. Bien, y bueno, a nombre de Revista Tepantlato, Difusión de la Cultura Jurídica, bueno, queremos hacer la entrega de un reconocimiento a la maestra por su excelente participación, por venir a compartir este tema tan interesante. Y bien, pues no nos resta más que pues agradecer a la maestra, a que la mesa, a Rafael Luna, muchas gracias, buenas noches. También en el apoyo aquí y pues bueno, buenas noches, pásela bien. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal.